Ocurre exactamente lo mismo con los campos electromagnéticos, lo hemos visto antes con el grupo de químicos, ahora lo podemos ver con los campos electromagnéticos. ¿Y qué es lo que ocurre con los campos electromagnéticos? Pues fijaros, aquí pasa igual, se produce el mismo ciclo del óxido nítrico, pero la diferencia es que aquí, en lugar de que los receptores sean los NMDA, los receptores aquí se llaman los receptores VGCC, que son los receptores dependientes de voltaje, y en lugar de excitar estos receptores de ser excitados por los químicos, son excitados por los campos electromagnéticos, por estas radiaciones no ionizantes. Entonces van a provocar al final lo mismo, es decir, van a provocar un aumento de la síntesis del óxido nítrico, va a reaccionar con el superóxido, van a provocar el peroxinitrito. Este producto de peroxinitrito prooxidativo va a hacer que se produzca un estrés oxidativo, va a hacer que entre una mayor cantidad de calcio en el interior de las células y produciendo todo este ciclo proinflamatorio que se va perpetuando como un ciclo vicioso. Y esto es lo mismo que ocurre, el mismo mecanismo bioquímico, por un lado con el grupo de químicos y por otro lado con los campos electromagnéticos. Bueno, esto simplemente no hace falta que os lo cuente porque lo que quería era sobre todo que pudierais ver. Esto es una publicación, bueno, importante para en los casos, por ejemplo, de personas que han desencadenado la electrohipersensibilidad y algunos de los parámetros que son importantes tener en cuenta. Entonces, bueno, la puesta en marcha de estos mecanismos, estos dos que hemos visto, genera, como hemos visto al final, un estrés oxidativo nitrosativo y va a provocar un estado de inflamación de bajo nivel, una apertura de la barrera hematoencefálica, una alteración del metabolismo de la energía, unos menores niveles de la coenzima Q10, es decir, toda esta sintomatología florida que es tan frecuente en estas personas que tienen que ver con el cansancio, la fatiga, la pérdida de energía, pero luego, por supuesto, otros muchos síntomas porque estos receptores VGCC sensibles a los campos electromagnéticos y estos receptores NMDA sensibles al grupo de químicos están prácticamente en todo el organismo y al ser excitados pueden provocar esta sintomatología por todo el organismo, ¿no? Aquí vemos un pequeño resumen. ¿Qué podemos hacer entonces ante esto? Bueno, pues lo más importante de todo es la prevención. Primero de todo, evitarlos. ¿Cómo? Pues haciendo control ambiental. Yo soy experta en medicina ambiental. Mandamos lo que llamamos nosotros la ambulancia ambiental. Muchas veces no es importante solamente hacer una historia clínica al paciente, hacerle un diagnóstico, una buena exploración, sino también es importante hacer una historia clínica al entorno donde ese paciente vive, a su vivienda, a su casa, qué químicos hay en su vivienda, qué campos electromagnéticos, si hay wifi, si sin embargo tienen por cable, hacer mediciones. Eso es súper importante porque entonces con eso lo que vamos a hacer es evitarlos, minimizando en todo lo posible esta carga, no tanto química como física. Y luego, por supuesto, una vez que a veces es inevitable porque estamos viviendo en medio del campo donde no hay antenas, cosa que hoy día es prácticamente imposible, da igual aunque nos retiremos a los sitios más recónditos, un teléfono móvil funciona en todas partes y está llegando esta comunicación. Entonces, pues es protegernos. ¿Cómo? Pues una manera de protegerse es, por supuesto, pues haciendo estas mediciones con aparatos, con técnicos que van y que lo hacen y luego, pues por supuesto, una de las formas más importantes de las que sí hoy día puedo hablar es del Espiro. Ahora hablaré un poquito más de mi testimonio y de mi experiencia con los discos Espiro. Por último, simplemente hablaros de lo que sería el tratamiento también, una vez que hacemos también esta prevención, personas que ya están muy afectadas, tanto de de sensibilidad química como de hipersensibilidad electromagnética, es tratar este ciclo del óxido nítrico, pues bajando ese estrés oxidativo, tratando la disfunción mitocondrial, aumentando su energía con antiinflamatorios también naturales, etcétera, etcétera, con saunas, con el control ambiental
Entonces, simplemente para terminar, pues eso, contaros, como ya he dicho al principio, que tuve el honor de conocer a Joaquín hace años en una charla que nos invitó el doctor William Rea, que dejó una carta escrita antes de fallecer. El doctor William Rea, para el que no lo conozca, ha sido el padre, dicen, de la medicina ambiental, un hombre que tenía una UCA, una unidad de control ambiental en Dallas, donde yo ahí fui prácticamente medio muerta y ahí fue donde me recuperé. Mi diagnóstico era sensibilidad química, electrohipersensibilidad muy severa en ambos casos, fatiga crónica, fibromialgia, es decir, prácticamente estaba más muerta que viva. Y realmente estuve allí 7 meses luchando entre la vida y la muerte. De hecho, cuando llegué allí, el doctor William Herrera me dijo que había llegado muy tarde, que tenía unos niveles de mercurio que eran incompatibles con la vida y que tenía una carga tóxica que prácticamente iba a ser muy difícil de eliminar. Ahí, bueno, fue una lucha y él me acompañó, yo a él también, por supuesto, y realmente pues fue algo muy difícil. Estuve casi prácticamente más de un año, casi 2 años, esto que no podía coger un teléfono fijo. No, por supuesto, un móvil, o sea, un móvil era absolutamente imposible. No podía ni siquiera entrar en una vivienda, o sea, mi sensibilidad química, el olor de cualquier pintura, de cualquier barniz, cualquier mueble, cualquier tela, realmente era de una hipersensibilidad tan extrema que me hacía tener incluso convulsiones, fiebre de más de 40, bueno, tremendo, ¿no? Unos espasmos a todos los niveles. Entonces, bueno, pues estuve, pues recuerdo que no podía ni siquiera hablar cuando estuve allí ingresada en Dallas, no podía ni hablar ni siquiera con un teléfono fijo con uno de mis hijos, imaginaros, bueno, la hiperexcitabilidad que tenía y la sensibilidad tan extrema, ¿no? Decía William Rea, recuerdo que era uno de los casos más graves que había visto, ¿no? En su vida. Y bueno, pues volví a España y durante mucho tiempo tuve que estar prácticamente aislada en una burbuja, casi no podía casi no podía hacer una vida, por supuesto, no normal, no podía leer un libro por la tinta, incluso el papel, ¿no? No, era incapaz, no lo toleraba, prácticamente no comía, estuve tratándome con sueros, con nutrientes intravenosos, me quedé casi en menos de 40 kilos, bueno, realmente era una situación muy extrema, ¿no? Y así estuve después de volver de Dallas durante bastante tiempo también en España. Ahí monté mi fundación, la Fundación Alborada, de la cual soy presidenta, y luego pues hice una clínica y empecé a hacer todos los tratamientos que estuve realizando allí en la clínica de Dallas y que allí aprendí. Recuerdo que los martes en la clínica de Dallas pues se reunían muchos de los expertos en medicina ambiental de los diferentes estados de Estados Unidos y bueno, se reunían pues para ver casos clínicos. Yo como además de afectada pues era médico, me invitaban, iba con mi silla de ruedas, ¿no? Para intentar llegar y poder aprender medicina ambiental, ¿no? Para mí fue un antes y un después. Tuve que estudiar 3 años de bioquímica, 1 año de física, 1 año de biología, pues para poder entender las rutas metabólicas y muchas de las cosas que realmente en su momento cuando estudié medicina pues las veía como unas asignaturas que tampoco entendía muy bien cómo se podían aplicar, ¿no? Y hoy día no entiendo cómo un médico puede, no sé, puede ver a un paciente sin saber, ¿no? Y sin tener todos estos conocimientos. Bueno, pues después de mucho tiempo y de estar tratándome, la verdad es que mejoré bastante, pero es verdad que seguía teniendo bastantes limitaciones y sobre todo desde el punto de vista electrosensible, porque claro, los químicos es más fácil evitarlos, tú estás en tu casa y es mucho más fácil que los puedas quitar, ¿no? De tu entorno, pero claro, los campos electromagnéticos es absolutamente imposible, ¿no? Bueno, pues hice mediciones en mi casa, me apantallaron, utilicé muchas medidas, pero en aquellos momentos, a través de un compañero, Julián, que también conoce Joaquín muy bien, pues me habló de los Spiro. Le dije, hombre, pero si estos discos Spiro los conocí yo en su momento allí en Santa Cruz, cuando fui a dar la charla que nos invitó el doctor William Rea antes de fallecer, dejó por escrito que le gustaría que se hiciera este congreso y ahí acudimos, ¿no? Expertos de todo el mundo y tuve el honor de participar con muchas personas como Bell Pom, con Ole Johansson, Magda Abbas, Deborah Davis, la verdad, verdaderas maravillas. Y ahí fue cuando le dije, me acuerdo a Joaquín, a Julián, digo, pues sí, es que conocí a Joaquín y me habló de estos discos Spiro, pero claro, en aquellos momentos pues todavía estaba muy reciente, no tenían muchos estudios.
Y entonces, bueno, ya me puse en contacto con Joaquín, empecé a leer más en profundidad, me empezó a enseñar todos los estudios y tal, porque yo le dije, mira, yo no le quiero recomendar a nadie, a mis pacientes, absolutamente nada que yo no haya probado antes, porque no me parece ético y realmente quiero, pues me gustaría probarlo yo y me gustaría experimentarlo. Y como yo, pues efectivamente mi electrohipersensibilidad es muy, muy, muy extrema y pues así fue. Y llevo un tiempo, unos meses con los Espiro, llevo 2 discos Espiro y en mi casa también tengo ya espiros por los diferentes sitios que han considerado, ¿no? Haciéndome un estudio que debería de estar cubiertas todas esas zonas y hoy día pues puedo decir que puedo estar en lugares donde, bueno, el otro día, por ejemplo, di una charla y podía haber 200 personas, todo el mundo con los móviles, que cuando dices muchas veces que por favor que apaguen o que pongan el avión, lo silencian, es decir, que casi todos los móviles están encendidos y puedo ir a lugares y puedo estar en sitios realmente con una carga electromagnética muy potente que antes me era absolutamente imposible estar. Así que bueno, ahora ya sí que puedo decir con toda tranquilidad que puedo recomendar este dispositivo que realmente a mí me ha ayudado mucho y que conozco a muchos de mis pacientes que también ya les he recomendado y que realmente pues les está funcionando muy bien. Así que esto es todo lo que tenía que decir y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias Joaquín por invitarme y encantada de poder compartir mi testimonio y mi experiencia. Eh, Muchas gracias, Pilar. Ha sido una cantidad de información tremendamente importante. La verdad que te agradezco todo el tiempo que te has tomado y toda la relación que nos has dado con la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad en el mismo ciclo que nos has mostrado y tu testimonio como una persona electrohipersensible, pero también como una persona químico sensible. Y eso nos toca muchísimo porque tenemos mucha gente como tú que está buscando volver a recuperar una vida funcional y, estar, y no logran conseguir esa solución hasta que no hacen todos los cambios, no solamente en campos electromagnéticos, sino también en los químicos tóxicos y los contaminantes químicos hoy en día están cada vez más proliferando y estás haciendo una diferencia tremenda con tu labor, con tu cátedra que das cada vez que hablas y te agradecemos todos acá en la familia Espiro porque eres referente en la academia. Tenemos varios doctores en medicina ambiental que se están formando contigo, que son consultoras y eres referente con todo tu trabajo. Sí, era muy importante, para mí era muy importante hacer ese vínculo, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, en mi caso y en el caso de, llevo viendo pues miles de pacientes con sensibilidad química, llevo más de 20 años tratando, ¿no? A personas con sensibilidad química y electrohipersensibilidad y sí que puedo decir de una forma clara, y ahora lo he explicado desde el punto de vista bioquímico, cómo ambos están muy relacionados y cuando en un momento determinado bajamos los químicos, mejora también la sensibilidad a los campos electromagnéticos y al revés, y cuando mejoramos esta protección a los campos electromagnéticos, también mejora la sensibilidad a los químicos. Es decir, que están muy vinculados y es algo, son dos comorbilidades que funcionan muy de la mano y es muy importante conocer, ¿no? Este vínculo y esta unión que tienen a través de esta estimulación, de esta producción de este ciclo del óxido nítrico y cómo, bueno, pues ayudando a ambas. Yo, por ejemplo, hoy día pues soy una persona que puede hacer una vida prácticamente normal. Y eso es mucho decir en un ambiente de verdad totalmente contaminado continuamente de tantos tóxicos químicos. Es un verdadero reto y tantos tóxicos electromagnéticos. Y, y, y eso es algo que yo invito a todos a que vean la labor que está haciendo la doctora Pilar, la Fundación Alborada y todas las actividades educativas, también la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental que presides. Creo que sería muy oportuno que les cuentes brevemente a toda esta audiencia amplia que está viendo la cumbre acerca de esto. Muy bien, sí, sí. Ahora me gustaría compartir una pequeña presentación que tengo sobre quiénes somos, cómo se ha iniciado. Nada, son 4 o 5 slides nada más, pero para que tengáis un poco una idea de cómo ha surgido y quién está y daros sobre todo el link, toda aquella persona que tenga interés en meterse en la página web y verla y por supuesto asociarse porque es algo muy importante. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir esa segunda parte. Muchas gracias.